nutrición y luego ahí vamos continuando. Vale, Doc. ¿Ya está grabando o no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a tratar de complementar hoy y llegar hasta lo último del sistema reproductor femenino, incluyendo glándula mamaria y placenta, ¿no? La placenta es una glándula temporal, una glándula endocrina y que nutre al feto. Y la glándula mamaria, pues también aparece en el ciclo reproductivo, ¿no? Ya que nosotros no somos mamíferos, ¿no? Eh, Podemos ver acá entonces lo que hemos visto en fisiología, en anatomía, en los esquemas, lo que representa el órgano reproductor femenino. Entonces los genitales externos generalmente solamente cataloga la vulva, pero y la vagina, que es un tubo que está en la parte interior, se considera como genitales internos. Así como los genitales masculinos externos son el pene y el escroto, y los internos son el resto. Acá los genitales externos es la mujer, acuérdense que es la vulva solamente, ¿sí? Y que la vagina es interior, es en la parte interior, y que mucha gente se refiere a la vulva como si fuera la vagina, que son dos cosas diferentes. Terminando la vagina, observen ustedes el cuello uterino. En esta parte tiene el mismo epitelio de la vagina y está sometido al rozamiento y a la fricción durante las relaciones, por lo cual es un epitelio estratificado plano húmedo. Y toda esta parte se llama el exocervix, que es la parte exterior del cuello uterino, pero hay un endocervix. Y allá eso aparece desde este orificio cervical y el canal endocervical hasta llegar al útero, que yo digo que eso está muy largo, ¿cierto? Que tenía que ser ya más, ¿no? El cervix no es tan largo como lo muestran acá. El cervix tiene sus problemas por el cáncer de cuello uterino que aparece donde termina el exocervix y empieza el endocervix, o sea, donde el epitelio estratificado plano cambia a un epitelio cilíndrico simple. Y en realidad en esta parte es importante saber que como que esas glándulas uterinas no es que sean como glándulas, sino que el epitelio llega y se mete así como en una cuevita, ¿tá? Y vuelve y sale, ¿cierto? Y el epitelio sube y vuelve y se mete. O sea que verdaderamente no las considero como glándulas, ¿no? Sino como repliegues del epitelio para aumentar el área de contacto de estas células cilíndricas que producen moco, o sea, para aumentar la cantidad de moco uterino, ya que el epitelio solamente acá del endocervix sería muy poco. Entonces esos repliegues aumentan mucho el área de contacto para que produzca este moco. Tenemos Doctor, nosotros, sí, tenemos en esta parte nosotros que en el útero, al entrar por el canal endocervical, vamos a encontrar el endometrio, ¿sí? El miometrio y el perimetrio, que cubre el útero por fuera y que se conoce como el ligamento ancho. Es muy, ¿no? Y además de cubrir el útero, me forma todo este cubrimiento del ovario y de estos mesoovarios y todas estas partes que están acá, el mesosalpis, todo eso viene de esa serosa o de ese ligamento ancho, ¿no? E igualmente podemos ver nosotros que el útero, pues, esa parte que lo cubre, se lo conoce como perimetrio. Entonces, a grandes rasgos, porque luego lo vamos a ver mejor, ustedes van a encontrar el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio pues tiene sus características que también las vamos a ver, o ya la vimos en la clase teórica, pero algunos consideran que es como todo órgano, el endometrio es la mucosa, ¿no? Que tiene un epitelio y tiene como unas glándulas con lámina propia, luego viene, sí, tal vez algo de la submucosa y la muscular y la serosa. Pero el endometrio se ha acostumbrado a verlo pues como endometrio es con sus diferentes capas. Son las capas funcionales que se desprende durante la menstruación. Está formada por la compacta y esponjosa y la capa basal que queda. Observen también acá en esta parte que este útero está siendo cubierto por esto ligamento ancho o peritoneo o serosa, y acá en esta parte cubre hasta acá y se devuelve por la vejiga. Por lo menos la vejiga tiene un área que no tiene ya serosa, que no está desnuda, y lo mismo hacia la parte de adelante del cuello uterino, puede que no se vea la serosa ya, o sea, solamente hay adventicia. La otra cosa que nosotros vamos a ver y que pues vamos a empezar a ver rápidamente desde hoy es la tuba. Entonces la tuba tiene una parte muy larga que es el istmo. O sea, la parte más larga es el istmo, ¿cierto? Y una parte que se ancha bastante hacia acá que es la ampolla.
Y en la ampolla vemos nosotros que termina como en unos dedos que llaman las fimbrias. Las fimbrias se hacen sobre el ovario y lo cubren tratando de captar el ovocito cuando sale el ovocito secundario para que no vaya a caer al peritoneo, puede caer acá y formar un embarazo sobre el colon, por lo menos que se llama un embarazo abdominal y que puede persistir durante todo y hasta que el niño crezca hasta las 8 meses y hay que sacarlo allá de esa manera. Antes pues se morían las madres porque no podían, ¿cierto? Observamos entonces que la tuba aquí en la ampolla fue un gran descubrimiento, creo, que dio un premio Nobel en la persona que puso a estudiar y dijo, la fecundación se lleva en la ampolla, porque eso amerita bastante estudio, ¿no? Para dar esa afirmación. Entonces ahí está, llega el ovocito y está 24 horas esperando espermatozoides, pero ya pueden haber espermatozoides ahí en el momento en que llega el ovocito, porque los espermatozoides pueden vivir hasta 3 días. Entonces, esos 3 días para 24 horas nos daría 4 días fértiles o 5 días fértiles haciendo la sumatoria. Los ovarios que ya los vimos, entonces acá el ligamento ancho se vuelve cúbico, ese es un mesotelio cúbico, es el único mesotelio cúbico que hay, con las partes que nosotros hablamos que tienen ellos, que es la médula y la corteza, los ovocitos, que generalmente son ovocitos primarios todos, dentro de los folículos primarios, secundarios y terciarios, y que después de que sucede la ovulación se forma el cuerpo amarillo. Eso también lo vamos a ver. Esta es una visión general para tener un concepto de lo integral de lo que es el aparato reproductor femenino, como lo estamos viendo acá. Entonces, cada una de estas cosas que nos falta por ver, porque el ovario ya lo vimos, entonces vamos a empezar con la tuba uterina. Voy a dejar que comparta la doctora Laura, ¿sí? Para de esta manera, pues, participar y poder, si ustedes tienen preguntas, pues, igualmente, ¿no? Las vamos haciendo. Acordémonos que el órgano, pues, este examen es relativamente fácil, es endocrino, reproductor masculino y femenino, entonces, y todo está integrado con anatomía y fisiología. Entonces, se hace. Ok, entonces puedes continuar. Vale, Doc. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un corte transversal de la tuba uterina. Este corte se realizó a través del infundíbulo. Recordemos que esta es el área más ancha de la tuba uterina y es donde usualmente se da la fecundación. Entonces, vamos a ir de adentro hacia afuera. Si ustedes observan, acá tenemos la luz. La luz es muy irregular. Miren ustedes que hay muchas prolongaciones del epitelio y de la lámina propia. Epitelio y lámina propia forman esa gran cantidad de prolongaciones. Y en medio los espacios blancos que vemos corresponden a la luz. Por allí es por donde circulan los espermatozoides, el ovocito o el cigoto. Posteriormente tenemos rodeando todo el diámetro de la tuba uterina músculo liso. Y esas fibras de músculo liso tienen dos subcapas, una de orientación circular interna y una de orientación longitudinal externas. Posteriormente, observen ustedes, tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, que se encuentran inmersos en tejido conectivo. Todo este tejido conectivo que tenemos acá hace parte del mesosalpinx. Y posteriormente, si miramos la capa más externa, corresponde al mesotelio, al peritoneo visceral, que cubre todo este mesosalpinx. Recordemos, este mesotelio, si le diéramos mayor aumento, se vería como un epitelio plano simple. A eso es a lo que se le denomina serosa. En conclusión, ustedes pueden decir que en la tuba uterina hay tres capas. Hablamos de la mucosa, que está formada por el epitelio y la lámina propia. Hablamos de la capa muscular, como decíamos, es músculo liso. Y por último está la serosa. Esas son las capas de la tuba uterina. Insisto, este corte se realizó de manera transversal en el infundíbulo.
Aquí la tenemos en corte transversal, pero este corte se realizó a través del istmo. El istmo, recordemos que es el área más delgada de la tuba uterina. Allí es donde se realiza la sección cuando se quiere hacer la esterilización quirúrgica femenina. Y nuevamente miren ustedes la luz, que es bastante irregular, pero observen que aquí hay menor cantidad de prolongaciones de esa mucosa. Tenemos muchas menos prolongaciones. La capa de músculo liso acá se ve mucho más evidente. Recordemos, las fibras internas están dispuestas de manera circular y las externas están dispuestas de manera longitudinal. Posteriormente tenemos entonces el mesosalpinx con tejido conectivo, gran cantidad de vasos sanguíneos y seguramente allí también encontraremos nervios. Y recordemos por último en la superficie el mesotelio, que corresponde a peritoneo visceral. Esta es una imagen a mayor aumento donde tenemos el epitelio de la tuba uterina y la lámina propia. El epitelio, como ustedes pueden ver, es un epitelio cilíndrico simple, tiene algunas células ciliadas y tiene células en clava, que tienen un citoplasma un poco más claro. Estas células son secretoras. Resaltado con azul, entonces, la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, donde se van a encontrar los vasos sanguíneos que le dan la nutrición a este epitelio. Observen esta imagen, es una imagen de las láminas que hay en el laboratorio de la universidad. Aquí tenemos la luz, que son los espacios en blanco, y la mucosa. Solamente estamos viendo la luz y la mucosa de la tuba uterina. Esto es a mayor aumento. Bueno, en realidad estamos como en 10x. Y entonces ustedes pueden ver muy bien el epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas y células en clava, que son estas que vemos con un citoplasma prácticamente blanco. Debajo del epitelio, nuevamente la lámina propia llena de gran cantidad de vasos sanguíneos que son los que van a darle la nutrición. Recordemos en conjunto, tanto el epitelio como la lámina propia es a lo que denominamos la mucosa. En este caso, la mucosa de la tuba uterina. Preguntas de tuba uterina, jóvenes. Profe, además de las células ciliadas, encontrábamos, eran células en clava, ¿es que se llaman? Sí, señorita. Eran las del citoplasma. Ah, ok, muchas gracias. Las que tienen citoplasma blanco. Ellas son las secretoras. Profe, Dime. es que cuando mencionaste creo que era en los cortes, en el corte del infundíbulo y pues también en el otro. Ahí tú mencionabas que se veían como vasos y como fibras nerviosas en una parte específica, pero no alcancé a notar el nombre. El mesosalpinx. Todo esto que tenemos acá es mesosalpinx. Listo, Que profe, es el gracias. tejido conectivo que sostiene a la trompa uterina. Y pues a través de ese tejido conectivo circulan esos vasos sanguíneos y los nervios. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Por acá se los escribí por el chat, el mesosalpinx. Bueno, del útero, entonces allí vamos a ver 3 capas. Aquí lo tenemos a menor aumento y en la parte superior ustedes alcanzan a ver la luz. Esta es la luz de la cavidad uterina. Basófilo y con algunos espacios en blanco. Todo esto corresponde al endometrio. Del endometrio recordemos que hay una capa basal que es la que es aún más basófila y que se encuentra próxima al miometrio.
y la capa funcional, que es la superficial, es la que va a perderse durante la menstruación y que se va renovando a partir de ese endometrio basal. Entonces, la primera capa, el endometrio. Segunda capa, la más gruesa, el miometrio. El miometrio es la capa más gruesa del útero. Todo es músculo liso, todo el miometrio. Allí vamos a ver fibras orientadas en 3 direcciones. Entonces vamos a ver una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. A la capa circular media también se le denomina estrato vascular, porque allí se encuentran gran cantidad de vasos sanguíneos y son vasos sanguíneos grandes. Entonces, lo que ocurre es que al útero le llegan las 2 arterias uterinas, que son unas arterias grandes. Ellas se ramifican, forman las arterias arqueadas, que son las que vamos a ver en este estrato vascular, y a partir de ellas entonces tenemos la ramificación en arterias radiales, que son las que se dirigen hacia el endometrio. Nuevamente, entonces tenemos capa longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. La circular media se le denomina estrato vascular. Entonces, primera capa del útero, el endometrio, es la más interna. Segunda capa del útero, el miometrio. Tercera capa del útero, el perimetrio. En el perimetrio tenemos nuevamente el peritoneo visceral, ese mesotelio, con el tejido conectivo subseroso. Si ustedes observaron la imagen que les compartió el doctor Blanco inicialmente, hay un área del útero que no tiene serosa. Es el área donde entra en contacto con la vejiga. Entonces, una pequeña zona anterior del útero no tiene serosa. De resto, la mayoría del útero está cubierto por ese mesotelio, por esa serosa. A la serosa es a lo que denominamos anatómicamente como perimetrio. Acá estamos observando el endometrio a mayor aumento, entonces, bueno, tenemos endometrio y miometrio. En la parte superior ustedes alcanzan a ver parte de la cavidad uterina, el epitelio superficial del endometrio, que es este que tenemos acá, y observen las glándulas. Todas estas son glándulas endometriales. Alrededor de estas glándulas endometriales tenemos el estroma endometrial, es el que se ve basófilo. Tanto las glándulas como el estroma endometrial van a cambiar dependiendo del ciclo en el que se encuentren. Y son influenciadas obviamente por las hormonas. Aquí miren ustedes la parte basal del endometrio, tiene una coloración un poco más basófila. Esto es el endometrio basal. Y la parte superficial corresponde al endometrio funcional. Observen ustedes, aquí se ve el cambio entre el endometrio, que es la primera capa, y el miometrio, que es la segunda capa. Estas fibras de músculo liso dijimos que en qué orientación estaban. Longitudinal. Ajá. Recordemos, tanto las externas como las internas están dispuestas de manera longitudinal. Nuevamente tenemos al lado derecho el endometrio. Miren ustedes las glándulas endometriales rodeadas por el estroma endometrial. Y aquí tenemos la transición entre ese endometrio y el miometrio. Todo esto que tenemos acá corresponde al miometrio. Observen ustedes que las fibras de músculo liso se ven perfectamente. Y por acá tenemos algunas de esas arteriolas que vienen de las radiales.
ellas se dirigen hacia el endometrio. Estas que tenemos por acá. ¿Pueden ver todos el cursor? Por aquí alguien escribe que no lo logra ver. No sé, es que se me perdió un momento por lo que es como se camufla con el color, entonces no escuché muy bien lo anterior. Ok. ¿En esta? Sí, o sea, ¿podría por favor repetir la última parte? Cuando estaba explicando lo último. Bueno, de aquí dijimos que la parte inferior es el endometrio basal, ¿sí? Que es el que va a regenerar el resto. La parte superficial es el endometrio funcional. Y aquí ya ustedes observan la capa más interna del miometrio. Decíamos que estas fibras musculares están dispuestas de manera longitudinal. Aquí entonces nuevamente el endometrio en su parte basal, con las glándulas endometriales, el estroma endometrial y la transición ya con el miometrio. Todo esto es miometrio y allí las fibras musculares están dispuestas de manera longitudinal. Estas arteriolas que les mostraba son ramas de las arterias radiales. Recordemos, ingresan arterias uterinas, arterias arqueadas y luego tenemos las arterias radiales. Esta es una lámina de la universidad, del laboratorio de la universidad. Y miren ustedes que tenemos ambas caras del útero. Tenemos la cara anterior y la cara posterior. En toda la mitad está la cavidad uterina. Ustedes observan acá en la parte inferior endometrio y en la parte superior también tenemos endometrio. Adicionalmente, si ustedes detallan aquí, arriba tenemos un poco del miometrio. Entonces aquí también hay transición entre el endometrio y el miometrio. Observen las glándulas. Este es un endometrio que se encuentra en fase proliferativa. Tenemos unas glándulas redondeadas de contornos regulares. Un poco más claro es el endometrio funcional. Y miren ustedes este que se ve más oscuro, corresponde al endometrio basal. Recuerden, todo lo que rodea a las glándulas es a lo que denominamos estroma endometrial. Perdón, sí, doctora Laurita. Ay, todavía está ingresando William Pinson. Quería entonces acá complementar con lo siguiente. Estábamos mirando acá que en la parte superior, que está atravesada por el señalador, por el indicador que tenía el microscopio, entonces lo que quería mostrar, o sea, reiterar, que como aquí quedó la parte, digamos, de la parte de la luz, o sea, la cavidad uterina, entonces por eso se ve el corte, al hacerse un corte transversal, entonces que en el centro de la luz está el endometrio con el epitelio cilíndrico simple que lo delimita, porque habíamos dicho que el endometrio es como decir la membrana mucosa, como si el útero tuviera 3 capas, una mucosa, una muscular y una serosa. Pero aquí tiene nombre propio. La mucosa se llama endometrio, la muscular se llama miometrio y la serosa se llama perimetrio. Eso es realmente, y lo que estamos viendo acá es la membrana que corresponde al endometrio, ¿no es cierto? El fondo de las glándulas, que es el que se mantiene, permanece a lo largo de todo el ciclo menstrual. Ahí está el fondo de las glándulas endometriales. A partir de ese segmento básico de cada glándula, cuando empieza a proliferar y a reconstituirse el endometrio después de la menstruación, entonces el tejido, el estroma, es el tejido, es como decir la lámina propia
de esa mucosa. El estroma, este tejido conectivo, es muy celular, como lo vemos acá. Entonces todo el estroma en la base es más celular, la parte basal, la zona que estamos viendo acá. Y de ahí empieza a recuperarse en cada ciclo. En la etapa estrogénica, coloquémosle que sea del día 10 al día, del día 5 al día 11, empieza a regenerarse ese endometrio. Entonces, por esa razón, vemos que el fondo de estas glándulas, en cualquiera de las etapas es lo mismo, es un epitelio cilíndrico simple, son es tubular, pero en cambio, si nosotros vamos a ver ya hacia la parte funcional, ya se está recuperando y está creciendo el endometrio, están creciendo las glándulas y están creciendo las arteriolas que van ya en forma de hélice, en forma espiralada, van creciendo. Digamos, estamos en esa segunda fase del ciclo, ¿no es cierto? Y se están convirtiendo ya esas glándulas ya en la fase secretora o progestacional, porque el cuerpo amarillo está produciendo esa progesterona y esos estrógenos que se requieren abundantemente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que acá, en la capa funcional, también vamos a tener algo importante. Al ir elongándose, al irse haciendo tortuosas cada uno de estos tubos, porque es una glándula, mire, aquí vemos la glándula completa de un tubo que va a lo largo y termina abriéndose en la superficie, en el epitelio. Entonces, la parte más superficial de la superficie de ese endometrio, vemos que el tubo se estrecha un poco y por eso los tubos se ven más rectos en esta parte externa, más externa del endometrio funcional. Y se ve porque más lo que llaman los cuellos de las glándulas, el cuello de cada glándula se ve así más estrecho. Lo que sí quiero que quede muy claro con relación al endometrio, las glándulas endometriales, específicamente, es que las glándulas en la etapa proliferativa, entonces vamos a ver que las glándulas son tubos rectos y la pared del epitelio, es pseudoestratificado cilíndrico. Y cuando yo miro al microscopio ese epitelio, veo que hay mitosis, porque la glándula está creciendo. Hay mitosis en el epitelio. Y si yo veo el estroma, el tejido conectivo del estroma, de ese endometrio en esta etapa, veo que es muy celular, tiene muchísimas células del estroma, y hay mitosis, inclusive hay mitosis, está proliferando también las células estromales y que realmente entonces se ve la zona del estroma, esa es una característica. Entonces uno tiene que observar las dos cosas, tanto las glándulas como el estroma, ¿no? Entonces eso es, digamos, una característica. En el endometrio secretor, cuando yo veo el endometrio, ya se define muy bien, muy bien, la parte de lo que estaba mostrando la doctora Laura, se ve muy bien lo que es la parte, la zona basal del endometrio, que se ve más celular, que se ven las glándulas endometriales ya, que son tubos más elongados si estamos en etapa secretora. El epitelio ya es cilíndrico simple, pero no tiene cilios, es cilíndrico, es secretor, y va a tener sus secreciones van a estar fluyen hacia la luz. Inclusive en la primera etapa en los primeros días de este ciclo, vamos a tener que las secreciones al principio se acumulan en la base, en el polo basal, pero después pasan ya al polo apical de las glándulas y se libera ¿a dónde? A la luz. Esto, digamos, son caracterizaciones especiales. Y vamos a ver que en esta fase secretora, ¿qué cambios tiene el estroma endometrial?
El estroma tiene, primero, las arteriolas que crecieron desde la base, siguen creciendo en forma de espiral, así bien, van formando una espiral y van llegando a la parte externa, a la parte superficial del endometrio, y allí, entonces esas arteriolas forman una red de capilares como todo el sistema vascular, arteriola, capilar, y de esos capilares, entonces sigue la parte venosa, que en este caso son senos venosos inicialmente, que irrigan la parte, digamos, superficial de ese endometrio, más en contacto con el epitelio uterino. Y después esos vasos venosos entonces retornan a través del endometrio hacia la base y van al miometrio y van ¿a dónde? Pues a formar ya las venas uterinas que ya sabemos que salen por el perimetrio. Entonces, esto es lo que a mí me parece más interesante. ¿Qué más veo yo en el endometrio, en esta fase secreta? Veo que hay edema, por eso se ve menos celular, menos compacto, porque el edema delimita espacios que son ocupadas por líquido tisular, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es otro parámetro para nosotros definir las glándulas, las arteriolas, el edema y las células del estroma. Entonces hay, bueno, diferentes leucocitos que pueden estar acá, pues, o linfocitos o neutrófilos, inclusive en la parte final de esta etapa secretora. Esto es lo que vamos, digamos, lo que nos enriquece y nos llama la atención en un endometrio, para saber si está en etapa proliferativa, si está en etapa progestacional o si está en etapa gestacional. Si hay gestación, este endometrio crece, todas esas glándulas parecen una esponja, forman la parte funcional, entonces forman como una esponja, porque las glándulas son inmensamente desarrolladas y muy secretoras, pero en la parte, entonces, esa parte se llama la zona esponjosa de esta, y la parte que se ve menos, ya donde las glándulas tienen, son los cuellos de las glándulas, entonces esa es la que se llama el área compacta de ese endometrio funcional. Eso se ve muy bien, sobre todo cuando hay un endometrio gestacional, ¿ya? Pero eso quería entonces colaborar con esa. ¿Doctora? Sí, señora. Bueno, jóvenes, entonces miren ustedes, aquí tenemos el endometrio a mayor aumento. Estamos viendo las glándulas con su epitelio cilíndrico simple. Recordemos, algunas de estas células tienen cilios y hay otras que son secretoras. Rodeadas estas glándulas por el estroma endometrial. Todo esto que vemos aquí corresponde al estroma endometrial, que posee vasos sanguíneos, gran cantidad de vasos sanguíneos, y recordemos que también va a variar dependiendo de la etapa del ciclo en la cual se encuentre. Otra imagen del endometrio. Observen ustedes las glándulas, epitelio cilíndrico simple, rodeadas por el estroma endometrial, y aquí tenemos algunas de esas arterias helicoidales que se encuentran dentro del estroma endometrial. Nuevamente, endometrio. Miren ustedes, aquí se ven súper bien alineadas las células del epitelio, rodeadas por el estroma endometrial, característicamente basófilo, con gran celularidad. Inclusive yo podría analizar ese endometrio que apenas está empezando la fase secretora, porque todavía no veo que haya edema, no se ve una reacción decidual. Entonces, pero la glándula sí está mostrando que son cilíndricas, el epitelio, y que tiene, digamos ya,
tiene una polarización, sus células epiteliales empezando a secretar, a sintetizar la secreción que va a llevar a lo largo de ellas hacia la superficie. Sí, señora. Entonces, los que hemos visto anteriormente corresponden a endometrios en fase proliferativa. Este que vamos a ver en esta imagen corresponde a un endometrio secretor. Miren ustedes que aquí ya se observa la secreción al interior de estas glándulas. Son unas glándulas que empiezan a hacerse tortuosas. Y miren ustedes que se observa mayor cantidad de glándulas. Este es un endometrio que va a tener un grosor mucho mayor en comparación con el endometrio proliferativo. Por acá nuevamente alcanzamos a ver algunas de las arterias helicoidales que se encuentran en medio del estroma endometrial. A mayor aumento, esta es una arteriola de estas helicoidales. Observen el epitelio de la glándula, epitelio cilíndrico simple, y el estroma endometrial que rodea a las glándulas y en donde se encuentran estas arterias y arteriolas. Esas Nuevamente, arteriolas, también para que ustedes se familiaricen con la taxonomía, puede ser esto, llamadas o espiralada o en espiral o helicoidales. Helicoidales quiere decir que forma una hélice, ¿no es cierto? Y espiraladas, pues que forman una espiral. O sea, entonces, esa es, digamos, la terminología que se puede usar para ese tipo de vasos, que son arteriolas, realmente son microscópicas. nuevamente, obsérvenlas por acá, jóvenes. Se ven súper bien en medio del estroma endometrial. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de endometrio es este? ¿En qué fase se encuentra? Proliferativo. Diana dice proliferativo. Yo digo secretora y Lauri dijo creo que proliferativa, pero no sé. Este es secretor. Miren ustedes cómo se le ve aquí la luz llenita de secreción. Lo otro es que se ven gran cantidad de glándulas y observen ustedes que son glándulas tortuosas. Cuando está en etapa proliferativa, las glándulas son más como un tubito. En este caso las vemos con una disposición mucho más tortuosa y además pues tenemos la secreción en la luz. Y recuerden ustedes que el epitelio en la fase proliferativa es pseudoestratificado, cilíndrico, pseudoestratificado cilíndrico, y que la luz es bastante regular, son tubitos, y que el estroma tiene también, las células del estroma tienen también, pues pueden observarse mitosis también. Sí, de pronto lo otro que nos ayuda también a saber que este secretor es que hay mayor proporción de glándulas en comparación con el estroma. Si ustedes miran aquí el estroma se ve como si fuera más escaso, en realidad lo que cambia es la proporción. Bueno, pregunta corchadora para todos. ¿Qué nombre le damos a estas estructuras? Yo no, aquí, es que veo muy pequeño ¿Qué dicen jóvenes futuros patólogos? ¿Qué nombre le damos a estas estructuras? Usted ya ha revisado en temas anteriores, han visto esas estructuras, como cuando hablamos de tejidos básicos, vimos muy bien, empezando el curso, este tejido que vamos o podemos verlo como es tejido, como estructura. Si es tejido, ¿cómo qué dirían ustedes? ¿Qué tejido es? Y si es estructura, pues, ¿qué nombre se le da a esas dos estructuras que estamos viendo ahí? ¿De pronto nervios? Súper.
Ajá, sí, señorita. Y si hablamos de tejido, ¿qué responderías tú? Tejido nervioso. Tejido nervioso Ajá. periférico, ¿no es cierto? Muy bien. Ujú. Sí, entonces Sarita. aquí observen ustedes, tenemos dos nervios, hay una arteria por acá. Y bueno, tenemos gran cantidad de tejido conectivo, hay algunas venas, puede que haya linfáticos por Pero acá. no está como muy, sí. Yo quería No mostrarle está esta arteria grande. Mire que estamos en muy pequeño aumento, ¿no? Todo esto es miometrio, todo lo que se ve abajo donde está el 9 es miometrio. Esa arteria es rama de una de las arterias arqueadas y estamos en el miometrio, en la capa vascular del miometrio, donde están las fibras fundamentalmente en disposición circular. Es el endotelio de la arteria, la capa muscular gruesa, fuerte. Miren la luz del vaso, bien regular, no es tan amplia. Y la pared de la capa muscular media es muy fuerte. Y esta es una membrana adventicia, la capa adventicia de este vaso, donde hay pequeños vasitos que son los que forman los vasos de los vasos. Esta es una imagen a mayor aumento del miometrio para que ustedes vean las fibras musculares. Y bueno, aquí ya empezamos con cuello uterino. ¿Preguntas de lo que hemos visto del útero? Profe, ¿tú me podrías recordar como qué corte era el que respondía lo del nervio? Aquí estábamos en el estrato vascular del miometrio. Vale, profe, gracias. Bueno, jóvenes, el cuello uterino, recordemos que es la porción más caudal del útero. Es un área pequeña en relación al resto del útero. Y allí vamos a encontrar la división en exocervix y endocervix. A través del endocervix, o bueno, mejor, en comunicación con el útero tenemos el canal endocervical. Ese canal endocervical en condiciones normales mide entre 2 a 5 milímetros. Cuando se da el trabajo de parto, ese canal endocervical va a aumentar su diámetro hasta 10 centímetros, que es lo que mide la cabeza del bebé. Y entonces, dentro de ese canal endocervical, ustedes van a encontrar la unión escamocolumnar, que es lo que estamos observando en esta imagen. Esa unión escamocolumnar es donde se da el cambio de epitelio. Y entonces ustedes van a ver que en el endocervix tenemos un epitelio cilíndrico simple, es este que vemos acá, en el endocervix, y en el exocervix, que es el que se continúa con la vagina, es el que protruye hacia la vagina, posee un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este mismo epitelio lo vamos a ver en la vagina y en los labios menores. Entonces, la parte superior corresponde al exocervix y la parte inferior corresponde al endocervix. El epitelio del endocervix hace estas invaginaciones, que algunos libros las denominan como glándulas endocervicales, estas que vemos acá, que se encuentran en medio del tejido conectivo del cuello uterino. Bueno, a esto les quiero agregar una cosa, digamos, como una pequeña correlación. Bueno, entonces, ustedes ya vieron que el cuello uterino, pues es un cuello. Tenemos el cuerpo del útero y el cuello del útero. A lo largo de ese conducto que compete a lo que es el endocervix, pues estaba contándonos la doctora Laurita, que el epitelio que está revistiendo esa membrana, que sería, la llamaremos como si fuese una membrana mucosa, ese epitelio es cilíndrico, simple, mucosecretor.
O sea, las células secretan mucinógeno y otras proteínas y otros péptidos que van inclusive cuando ese epitelio se invagina, se prolonga dentro del tejido conectivo, que sería la lámina propia en este caso, y todo el tejido conectivo de ese endocervix, ahí se forman una serie de ramificaciones, como un arbolito de tubos que tienen el mismo epitelio de la superficie y secretan el mismo mucinógeno y los mismos elementos que el epitelio de la superficie. Por eso se califica como una glándula tubular ramificada, pero como no tiene un conducto excretor aparte, porque es un epitelio que se fue continuo de la superficie hacia todo el tejido conectivo, entonces por eso se dice que no tiene conducto excretor, lógicamente. Segundo, en ese tejido conectivo que hay acá, hay colágeno, fibras colágenas, fibras elásticas y fibras musculares lisas. Tercero, no se habla de endometrio, no se habla tampoco de miometrio, porque las fibras musculares lisas están dispersas en toda esa zona que corresponde a este gran estroma de todo este tejido conectivo del endocervix. Eso es lo que quería, bueno, primero. Segundo, como aquí fue que quedó roto, no es que esto naturalmente sea así. Como el epitelio este es un epitelio delicado, cilíndrico, simple, y va a unirse con el epitelio del exocervix. Entonces, por eso con frecuencia se rompe y eso que esta muestra está bien tomada, bien preservada. Entonces, aquí este epitelio es continuo. En esta línea, escamo es por el epitelio este que es plano estratificado, no queratiniza, o escamoso, como también ¿por qué lo llaman escamoso? Porque las células planas de acá permanentemente se van descamando, por decirlo así, aunque mi profesor de histología, un gran doctor, un gran de neurólogo, decía, no es que nosotros no somos peces, no tenemos escamas. Entonces, por eso a él le gustaba más el término plano, ¿no? Entonces yo les cuento que este epitelio, entonces, inclusive cuando se hace de acá, de toda esta zona, que es la unión escamo-columnar, vamos a tener, de aquí se toma la citología vaginal. Entonces uno toma el espéculo, abre el espéculo, observa perfectamente ahí el punto del cuello uterino, toma con un hisopo la muestra del exudado, así hace como un pequeño raspadito suave, y todas estas células entonces quedan en ese frotis, y de ahí entonces se colorean y se miran cómo está ese cuello, que es donde es más frecuente el inicio de que haya displasias, inflamación, displasias, metaplasias, por muchos factores. Por factores, digamos, cuando en las mujeres ahí quedan, digamos, alguna inflamación posparto por ciertos virus, por ejemplo, el virus del papiloma también puede, que causa con gran frecuencia, el herpes 2, que es otro. Hay una serie digamos, que van a terminar. Esa inflamación persistente después empieza a generar cambios en la morfología celular, cambios ya, digamos, patológicos en el núcleo, en todo esto, y entonces por eso es como dice el nido de donde se puede surgir un carcinoma, ¿cierto? Entonces por eso yo digo y les quiero invitar que siempre adquieran la cultura de hacerse la citología, las mujeres activamente,
en actividad sexual deben tener esta cultura de hacerse la citología periódicamente, más o menos cada 6 meses o el máximo cada año, si es una persona, digamos, de acuerdo con sus condiciones. Y entonces, por esa razón, esta cultura es la que previene que haya tanto cáncer, solo por descuido, porque me molesta ir a hacerme la citología. Entonces, esto no tiene, como dicen, no tiene edad como ni fecha en el calendario. Tiene que hacerse la joven, inclusive hay mujeres que no han tenido nunca contacto sexual y pueden presentar estos procesos inflamatorios, ¿cierto? Porque hay bacterias, hay virus, hay todo esto que puede causar inclusive una vaginitis hay parásitos, por ejemplo, la tricomona vaginalis, todo esto que puede causar siempre estas inflamaciones. Esto quería hacer es como una correlación de esta zona de la unión escamo-columnar. Bueno, hay otra cosita que es muy frecuente, que estas glándulas se enquistan, forman unos quistes que va acumulando líquido y líquido y líquido, y entonces se forman unos quistes grandes que se llaman quistes de Nabot, y son, pues en patología se describen con bastante frecuencia, y yo creo que con esto queda pues muy completa que es tan importante el estudio de esta zona. Bueno, jóvenes, entonces de la vagina, observen ustedes en la parte superior tenemos la luz de la vagina. El epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Debajo de él tenemos la lámina propia con gran cantidad de vasos sanguíneos. Las fibras musculares, la mayoría de ellas van en disposición longitudinal. Algunas se encuentran de manera circular y ellas son las que favorecen que se formen las rugas vaginales. Ustedes van a ver esas rugas vaginales desde el punto de vista anatómico. Y bueno, esos pliegues incluyen no solamente el músculo, sino también la mucosa de la vagina. Pero como les decía, la mayoría de las fibras musculares van dispuestas de manera longitudinal. Como la vagina es un órgano pélvico, allí no vamos a ver serosa. Toda la vagina está envuelta por adventicia. Entonces ustedes aquí pueden observar tejido conectivo laxo, tejido adiposo, hay gran cantidad de vasos sanguíneos, hay gran cantidad de nervios. Este es un órgano muy vascularizado y muy inervado. Bueno, ¿qué puedo agregar a lo que se acaba de escribir de la parte histológica? Pues que el exocervix protruye hacia la luz del canal vaginal y que el mismo epitelio prácticamente es el mismo epitelio de la mucosa vaginal. Y por otro lado, que estas células, cuando hablamos de epitelio estratificado plano, no queratinizado, estamos hablando de que este epitelio tiene un estrato basal, un estrato de células poliédricas, que es el más amplio, y un estrato de células planas, que es el superficial, ¿no es cierto? Como otro epitelio. Sobre todo en estos estratos, vamos a ver que las células epiteliales capturan bastante glucógeno. ¿De dónde viene ese glucógeno? Pues de las secreciones glandulares y de las secreciones epiteliales de las células hablábamos de la tuba, de las tubas, de la trompa uterina, en ese epitelio, las células que se llaman las células intercalares, que están intercaladas con
con el epitelio cilíndrico simple y ciliado, y que se llaman así intercalares o células enclava. No vayan a decir que son enclavo, sino que están ahí porque están enclavadas dentro de ese epitelio cilíndrico simple ciliado. Ese epitelio que yo les contaba, grupos anteriores, que también durante cada ciclo menstrual, ese epitelio que me volvía a contarles, porque ese epitelio también tiene cambios, el epitelio de la trompa uterina. En la etapa inicial estrogénica, el epitelio aumenta los cilios, y en la etapa progestacional, esos cilios adquieren movimiento para ayudar a la movilización de tanto del ovocito, del cigoto que tiene camino rumbo hacia el útero. Entonces, contándole esto, las secreciones de glucógeno de estas células, las secreciones de glucógeno del epitelio del útero y todas las glándulas, este glucógeno lo captan y las células de este epitelio estratificado lo almacenan. ¿Y qué pasa? Resulta que nosotros las mujeres tenemos una flora vaginal importantísima que está formada por unos bacilos que se llaman lactobacilos, que son gram negativos. Gram negativos quiere decir que se tienen con la coloración de gram positivos, ay, no sé, son gram positivos, se tienen con la coloración de gram, toman de un color con un colorante, se toma un color oscuro, vino tinto, y todo lo que sea gram positivo, como los estafilococos, como los estreptococos, como muchas bacterias que son gram positivas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una infección, pongamos que yo tengo unas pústulas porque me infecté, no sé cómo la piel, y el médico me dice, ajá, se hizo el estudio, y dice, ajá, usted lo que tiene es un estafilococo. Entonces coge el médico y le medica. Entonces, un antibiótico para destruir, para acabar con esos estafilococos. O supongamos que tengo una amigdalitis y dice, ajá, usted lo que tiene es un estreptococo, que también es gram positivo. Entonces le formula una serie de antibióticos para ese estreptococo, que son también gram positivos. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? Como yo tengo acá, dentro de la flora normal vaginal, tengo estos lactobacilos que son gram positivos, el antibiótico también acaba con los pobres lactobacilos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los lactobacilos se alimentan de ese glucógeno que está en este epitelio, en estas células epiteliales, y de esa digestión, si la podemos llamar, de ese glucógeno, se produce el ácido láctico. Entonces, ¿qué pasa? Ese ácido láctico mantiene el pH más o menos en 5.5, ácido. El pH, después, claro, es un ácido láctico que viene del glucógeno, que los lactobacilos lo han producido, y entonces ese pH ácido protege la vagina, protege de una serie de microorganismos, entre ellos una propaganda que sale en la televisión, donde, por ejemplo, la Cándida albicans, que es ese honguito que viene a producir inflamación, escozor, todo lo molesta, y que debe tratarse rápidamente, entonces con un medicamento específico. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. De pronto, después de un tratamiento que hemos tenido con un antibiótico para gérmenes gram positivos, vamos a tener de pronto, empieza la molestia, empieza la inflamación, digamos, el escozor, todo este prurito que se va a generar, y resulta es porque ya entonces el pH se ha vuelto alcalino y sirve
digamos, de asiento para que se reproduzca esta candidiasis o el germen que vaya a llegar allí como oportunista. Entonces, esto quería como alimentarles también esta parte que debemos tener presente después de los tratamientos, sobre todo tratamientos largos con antibióticos, por ejemplo, por decir algo, eritromicina o, bueno, inclusive penicilina o antibióticos de amplio espectro puede causar estos problemas. Eso quería comentarles al respecto. Pues ya, doctora, para que sigas, por favor, sí. Dejo de compartir, Doc, para que lo No, continúe. si quieres, o termino. Yo creo que Carmen para que hable de glándula mamaria seguido. Bueno, vamos entonces aquí, doctor Blanco. Con mucho gusto. Voy entonces, si quieres, deja de compartir. Entonces yo voy a compartir entonces. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, entonces acá voy a compartir pantalla. Tengo acá, bueno, tengo que volver otra vez acá. Espérame un momentico. Para que me voy a, entonces aquí voy a acomodar. Entonces hacemos unos 2 minuticos. Bueno, entonces yo tengo que correr todo esto a la diapositiva donde estamos entonces ahorita. Ahora ya todo este recorrido ya hemos llegado a acá, terminamos acá. Entonces vamos acá con la glándula mamaria. Entonces, quiero, bueno, en una forma bastante somera, pero bastante definida, quiero ver que por ejemplo, es una glándula mamaria, una mama de una niñita que apenas está empezando a formarse estos grupitos de tubitos glandulares que están inmersos en todo este tejido conectivo, fibroconectivo, colagenoso, con fibras elásticas, muy poquiticas células adiposas se ven por acá. Esos son como unos racimitos de tubos, ser el germen de unos lobulillos de la glándula mamaria en sí. Esto entonces cuando ven este corte histológico, vamos de una vez, o es una glándula mamaria de una niña o es una mama, digamos, de un hombre, ¿cierto? Aquí no hay ninguna, pues digamos, hormona que haya estimulado aún el crecimiento. Entonces, esto va. Y yo paso a un aumento un poquito más grande y veo que estos grupitos, estos de conducticos y el tejido conectivo que está ahí, viene, bueno, inclusive ya empieza a tener algunos linfocitos, algunos macrófagos, ¿por qué razón? Porque por estos tubitos pueden llegar inclusive algunos agentes microbianos y ahí está el sistema inmunológico alerta, listo, para defender todo, que no haya ningún proceso, digamos, de invasión microbiana. Entonces tenemos acá, esto va a ser el origen de un lobulillo, este otro. Aquí también otro y aquí ya hay un conductico, que si vamos entonces hacia la parte ya de la parte de la areola o el pezón, vamos a ver que ya hay una luz, o puede ser también un conductivo, acuérdense que de la piel, ¿sí? Se va por invaginación, la piel de formación, por decir más exactamente, del ectodermo, de esa piel, formación, se van a formar por invaginación estos conductos lactogénicos en la glándula mamaria. Y aquí, entonces vamos a ver, es el primordio, el germen, de donde se van a formar los lobulillos
pero aquí no hay, todavía no hay alvéolos. Lo que tenemos son túbulos, ¿sí? Túbulos que están en esta etapa inicial. Aquí vemos el mayor aumento, vean los túbulos con epitelio cúbico, el tejido conectivo menos denso, hay bastante, ya lo que les comentaba, además de fibroblastos, hay linfocitos, hay algunos plasmocitos, hay algunos macrófagos listos ahí como una barrera inmunológica importante. Y el tejido conectivo, todo esto es colágeno, vean, con algunas fibras elásticas que no se tiñen tan claramente, fibroblastos, todo lo que ya hemos visto en esta mama que llamamos glándula mamaria prepúber, o sea, de una niña que va creciendo. Entonces aquí ya estamos en una glándula mamaria que ha ido creciendo ya, que pues, estamos en la etapa ya de crecimiento de la glándula. Estos son los lobulillos pequeñitos que teníamos en un principio, cómo van proliferando y se van formando. Entonces, por ejemplo, todo esto va a ser un gran lóbulo, ¿sí? Con su conducto inicial, lactogénico, y vamos a tener, entonces, todo esto siguen siendo tubitos. Tiene alguna secreción, pero esto no quiere decir que esté activa. Son, digamos, cuestiones naturales que pueden ir formando estas secreciones inicialmente. Una glándula mamaria que está en crecimiento. Aquí vemos algunos vasitos. Esto es un linfático, vaso linfático que tiene estos son válvulas. No veo que tenga sangre, sino, digamos, un fluido. Y por acá también hay linfático y hay venas. Todo lo que estamos viendo acá es una glándula que no está activa, es una glándula inactiva. Vemos entonces acá en mayor aumento lo mismo, estoy viendo los mismos lobulillos. Estos son alvéolos con epitelio cúbico, y en la base, donde está la membrana basal, están las células mioepiteliales, ¿cierto? Acuérdense de la oxitocina, que es la que estimula la contracción de estos alvéolos para que haya secreción, obviamente láctea, y que estimula la succión, la eyección de la leche por efecto de la succión. Entonces vamos a... La glándula, o sea, viendo la prepúber, la anterior, esta, digamos que ya lo que hace crecer la glándula son los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos que se producen por primera vez en los primeros folículos ováricos que empiezan a madurar. Entonces, estos estrógenos van a la sangre y la glándula empieza a crecer después de la primera menstruación, inclusive hasta antes, ¿no? Entonces, digamos que hay tres cosas de la glándula mamaria que son importantes. Primero, los estrógenos, que hacen proliferar y crecer la glándula mientras se desarrolla en la adolescencia y todo eso, o sea, postpuber. La oxitocina, como nombraba la doctora, que tiene que ver con la eyección. Hay un reflejo que la succión del pezón llega al hipotálamo y el hipotálamo produce más oxitocina y la oxitocina estimula las células mioepiteliales que están alrededor de estas glándulas, de estos acinos, haciendo que se eyecte la leche. ¿Y cuál es la otra hormona? La prolactina, que definitivamente ya cuando hay el embarazo y todo esto, la prolactina de las células acidófilas de la hipófisis hacen que la glándula se llene de leche. Luego que ahí podemos ver, en el interior podemos ver leche, ¿cierto? Pero todavía en esta glándula no es activa. Esta glándula, estas secreciones que se ven acá, no son, digamos, ciertas secreciones que naturalmente se van, pero no tiene todavía, no estamos hablando de una glándula en fase ya, digamos, no, ya postgestacional. Esto, sí, es claro, lo que, claro. digamos, porque miren, los tabiques interlobularios son muy amplios. Estos lobulillos, todos estos lobulillos van a formar un lóbulo, y aquí está un conducto de este lobulillo, y habrá muchos conductos que no quedaron cortados acá, por ejemplo aquí también, pero esta glándula es una glándula inactiva, no tiene todavía, digamos, no recibe todavía de la prolactina,
de las células mamotropas, esto no Porque recibe. ya en la parte de arriba superior derecha se ve como secreciones, ¿sí? Sí, se mantienen esas secreciones que Yo pensé inclusive, que estaba de pronto ya produciendo y leche. acuérdense que recordemos que la primera, después del parto, la primera secreción es el calostro. Calostro no es leche, calostro es una secreción ya después de Única 22 proteína. días, viene ya a empezar la secreción de ese calostro, tiene inmunoglobulinas, tiene otra, pero no es leche aún. Entonces por eso estas secreciones no son, menos aún cuando se mantienen ahí, pero no tiene absolutamente nada que ver todavía con la prolactina. Lo que sí, como aquí hay bastantes macrófagos alrededor, entonces siempre vamos a tener que hay un sistema inmunológico e inclusive vamos a ser muy estudiosos. La célula aún no es activa. Vean, esto es un tabique interlobulillar entre este lobulillo y este lobulillo, y todo este tejido conectivo CEPO1, dos lóbulos, por un lado acá, como vamos a ver en esta imagen. Entonces vamos a tener en cuenta esta connotación y lo que acotó el doctor César Blanco. Recordar entonces que todo se va coordinando en cada etapa, y cuando hablamos entonces de una niña, todavía no hay estrógenos. En una niña todavía no hay FSH. En una niña menos ni estrógenos ni menos progesterona. Y todavía en una niña no se ha desencadenado la menarquia. Entonces a eso me refiero. Por eso que La niña vive feliz, sí, feliz. sin tantas hormonas. Aquí tenemos una glándula mamaria activa. Después del parto, esta glándula, vean, miren los lobulillos cómo se unieron. Ya los tabiques interlobulares están muy delgados. Por aquí, mira, aquí hay conductos, hay tanto conductos intralobulares como interlobulares. Los intralobulares se ven muy pequeñitos con un epitelio cúbico acilíndrico. Y los alvéolos, no sino alvéolos, los vemos amplios con un epitelio cúbico y se ve que son secretores. Acuérdense que esta glándula funciona con una secreción que llamamos apocrina, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte de la secreción láctea? La parte proteica la hace por exocitosis, y la parte lipídica que tiene la secreción láctea la hace por la fórmula apocrina, ¿no es cierto? O sea que el citoplasma se va entonces a llevar parte de la membrana citoplasmática rodeando esas secreciones lipídicas, lo que contiene la secreción láctea. Bueno, entonces a eso me refiero. Entonces esto es vea que es un conducto lactogénico grande, como interlobar, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver miren esto es ya francamente una glándula mamaria con bastante secreción láctea. El epitelio se hace cúbico, la luz es muy grande, por eso digo que no son acinos, son realmente como sáculos casi, por eso se dice que es un túbulo alveolar, que son estas muy amplias. En la base vamos a ver unas celulitas aplanaditas como esta, que son células mioepiteliales, y ahí está la membrana basal. Y vean cómo el estroma, el tejido que está alrededor de los alvéolos, tiene mucha celularidad. Aquí es donde yo siempre busco, cuando estamos en la fase de células del tejido conectivo,
Aquí encontramos muchos macrófagos, plasmocitos, linfocitos, porque ellos están aquí de guardias importantes para evitar que haya cualquier proceso inflamatorio por alguna migración de alguno de estos agentes microbianos que pueda producir una mastitis o sea inflamación de la glándula mamaria. Entonces esto es lo que tenemos acá. Este es el cordón umbilical. Vamos a mirar acá. Nosotros ya vimos en un laboratorio al inicial, cuando estuvimos evaluando, para evaluar lo que era el tejido conectivo mucoide del cordón umbilical, llamado también gelatina de Wharton. Entonces yo veo aquí este cordón umbilical en corte transversal. El tejido, aquí vemos una vena umbilical con sangre oxigenada y 2 arterias umbilicales con sangre venosa. Entonces esto es al contrario. Y vemos entonces el tejido mucoide, todo este tejido que retiene cantidades de ácido hialurónico, pues eso es esa característica de gel que tiene este tejido. Y tiene fibroblastos, algunos, inclusive células, por ejemplo, algunas mesenquimales, bueno, y la irrigación normal y bastante macrófagos. Y esta membrana epitelial que está alrededor es amnios, oiga, la membrana amniótica, que se extiende hacia la placa coriónica y que vamos a tener en cuenta. Esta es la membrana amniótica, esto es la membrana, es el amnios que va a estar rodeando este cordón umbilical. Y terminando entonces esta parte, vamos a hacer una revisión básica de la placenta. Pero es que es muy interesante recordar, porque es de los órganos de las glándulas, de su función de secreción de una cantidad por ejemplo, de hormonas. Acuérdense las gonadotropinas coriónicas, recuerden de bueno, inclusive hay tirosina también, que se secreta por estas células, todas las células del sincitio, sean sinciciales o del sincitio, trofoblast, son las que llevan a cabo toda esta función importantísima de las secreciones placentarias. Lo que le llamamos la glucomamotropina coriónica, que es una hormona de crecimiento importante, secretada por ellas. Vamos a tener también, bueno, una serie de hormonas, de enzimas, de componentes, nutrientes, que eso lo secreta estas células del sincitio, o células sincitiales, que rodean acá, en este caso, lo que estoy mostrando, que vienen a ser las vellosidades coriónicas. Entonces, cuando nosotros recordamos un embrioncito, así un embrioncito que está dentro de una cavidad coriónica, y que está pendiendo el embrioncito de ese tallo, que va a ser el cordón umbilical posteriormente. Entonces vamos a recordar que él está ahí, dentro de ese espacio grande, y rodeado de ¿qué? Rodeado todo ese espacio está rodeado de la placa coriónica, esa placa coriónica que lo va a rodear. Entonces, de la placa coriónica, voy a colocarla que sea esta, ahí llegan a la placa coriónica, yo le decía, que llega entonces el cordón umbilical, ¿cierto? Bueno, y entonces, y de ahí trae las arterias umbilicales y la vena umbilical. No entro en detalle, que yo creo que ustedes lo vieron muy bien en embriología. Entonces, ¿qué pasa? Esos vasos umbilicales vienen por la placa coriónica y resulta que la placa se produce una serie de ramificaciones que van a ser las vellosidades coriónicas. Es el corión frondoso,
que se produce en el polo donde está formándose el embrión, ¿no es cierto? Bueno, y después entonces de dónde, ¿cómo se forma esto? Pues de la placa surge un tronco, los troncos de las vellosidades, como si yo estuviera plantando sobre un piso, ¿ah? Una serie de arbolitos, cada arbolito tiene su tronco. Entonces esos son los troncos de las vellosidades coriónicas. Aquí hay uno grande, veo un vaso arterial, veo bastante irrigación. Esto todo es fetal, ¿no? Todo es del feto, ¿no es cierto? Y ahí de ese tronco se ramifican una serie, se hacen unas ramificaciones como el arbolito que surgen los gajitos, de los gajitos más gajitos y esas ramitas son todas estas vellosidades coriónicas que están todas rodeadas por el sincitio trofoblasto, por estas células que ya se han aplanado, que fueron cúbicas y antes eran dos estratos, que no voy a entrar en detalle, el citotrofoblasto y el sincitio, pero después desaparece el cito, que es el sincitio solamente. Por ahí quedan algunas celulitas del citotrofoblasto, pero que no, digamos, no vamos a hablar de ello. Entonces, estas células que van revistiendo todas estas vellosidades coriónicas que son fetales, son del feto, de la placa coriónica, entonces vamos a tener, ¿y dentro de qué? Dentro de esas vellosidades coriónicas hay un tejido conectivo laxo, hay macrófagos especiales, hay ramas de la vena, de las ramitas de la vena umbilical y ramitas de las dos arterias umbilicales, y se van esas ramitas, esos pequeños arteriolitas, se van de ahí se forman los capilares en cada ramita, y esos capilares vienen y van a establecer contacto con el sincitio trofoblasto, con estas células que ya se aplanaron, pero son muy activas en varios sentidos. En la parte de que sintetizan, sintetizan todos los elementos propios de la placenta, en el sentido de que las células del sincitio, conjunto con la pared de los capilares, forman la barrera placentaria o membrana placentaria llamada actualmente, porque todo lo que se puede pasar muy limitado de la sangre materna que está acá, entonces estos glóbulos rojos son de la mamá, se forman por erosión del endometrio, rompe los vasos, fluye la sangre, forma toda esta laguna de sangre materna en la cual flotan todas estas vellosidades coriónicas y vamos a ver, por eso estas vellosidades se llaman libres o flotantes. Todas nacen ¿de qué? De los troncos de las vellosidades. Y vamos a tener en cuenta otro punto importante, que algunas de estas vellosidades no son libres, se fían a la decidua, que es la decidua basal, o a los tabiques placentarios, que son ramitas de la decidua basal, o sea, la parte materna, que se formó ¿de dónde? Del endometrio, ¿cierto? Acuérdense de la reacción decidual, donde las células se vuelven secretoras, las células deciduales, y aquí se formó la decidua basal, y de esa decidua, esa capa que delimita el endometrio, esa capita de células deciduas que nutren y mantienen también una gran importancia en la nutrición de esa zona donde está desarrollándose y creciendo ese embrioncito y posteriormente el feto. Entonces, de la decidua, que es del endometrio de la mamá, entonces se forman unos tabiques placentarios, los cuales tienen también células deciduales, como vamos a ver acá. Este es un cortecito de un tabique, un mínimo cortecito de un tabique, donde quedó fija, ahí se fijó una vellosidad. Entonces, esto es fetal y esto es materno. Entonces, vamos a tener acá, y en la decidua aquí,
en esta parte de este tabique residual o placentario, también hay un tejido que se ha ido aumentando, que se llama fibrinoide. Esto es porque esta es una placenta a término, una placenta de la cual al nacer el bebecito se tomó la placenta y se hizo este corte, ¿no es cierto? Es una placenta a término. Entonces tenemos acá estas vellosidades coriónicas que son fetales, son del feto, que son de las membranas placentarias, que nacen de dónde, de la placa coriónica, y de ahí salen todas estas ramas, a partir de todos estos troncos de vellosidades, y que tienen las ramas de la vena umbilical y de las arterias umbilicales, nuevamente les repito, y el tejido conectivo que tiene todas estas vellosidades coriónicas es laxo, y que vamos a ver que aquí esto todo representa el corión frondoso, que es el corión que corresponde a la placenta, a la parte fetal de la placenta, las membranas placentarias, porque el resto, porque la decidua, que aquí en esta zona se llama decidua basal, es el endometrio que se ha modificado y que ha tenido una reacción decidual, de que las células endometriales han formado estas células de la decidua basal que se adaptan, ¿para qué? Para funcionar con secreciones importantísimas, glucógeno y todo lo demás, para mantener exactamente la nutrición adecuada para ese embrioncito que se está, y ese fetico que se está desarrollando. Entonces aquí vamos a ver este corte, aquí lo vemos en mayor aumento. Esto es sangre materna en esas lagunas, y esa sangre en esas están flotando estas vellosidades que están delimitadas por esas células sincitiales, y que aquí están los capilares con sangre del embrión, sangre fetal, y aquí está la sangre materna separada por esta membrana solamente, porque forma la barrera placentaria o membrana placentaria llamada actualmente. A través de esta membrana pasa lo que se permite pasar a través de la sangre materna a la sangre fetal, o de la sangre fetal a lo que pase a través de ellas, las secreciones, sobre todo de estas células del sincitio trofoblasto, lo hacen por medio de difusión pasiva, algunos de difusión facilitada y de transporte activo. Entonces es muy importante recordar eso. Pero esta pared, esta membrana es fundamental, ¿no es cierto? Acordémonos que cuando una mamá tiene su sangre, el RH negativo, y el bebé tiene RH, el fetico tiene RH positivo, entonces a través, ¿qué pasa? En el primer embarazo, pues se forman anticuerpos, pero no sea como la reacción primaria de una reacción antígeno-anticuerpo. Pero en la segunda embarazo, pues ya hay una reacción inmunológica y hay unos anticuerpos anti-RH que se han formado acá en la sangre del fetico, y entonces esos anticuerpos van a llevar como resultado lo que se llama eritroblastosis fetal, que es tan grave, que tiene que rápidamente tener, digamos, inclusive antiguamente que no había, digamos, tanta modernidad, tantos recursos tan rápidos, el niño podía morir por eritroblastosis fetal, causa daño cerebral y toda la cantidad. Actualmente no, inclusive hay vacunas para que ya esta señora que tiene RH negativo se aplique estas vacunas para proteger ese feto durante toda la gestación, y no haya esta reacción tan adversa en estas condiciones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta acá esta membrana que siempre va a separar la sangre fetal de la sangre materna. Sin embargo, esto no es absoluto, ¿no es cierto? Por eso, como le estaba contando, estos anticuerpos
que se han ido formando van a causar daño en este fetico si no se tiene digamos, la previsión. El médico, cuando la mujer tiene RH negativo, va a tener que estar preparado y a darle su protección a la mamá, ponerle estas vacunas y en caso de que, pero imagínense ustedes por ahí en un campo alejado, ¿qué recursos puede haber para que esa mamá llegue entonces a la instancia del acceso al médico? Eso es lo que a uno le preocupa muchísimo de estas condiciones en nuestra sociedad, que todavía le falta tantísimo, tanto para digamos, ser una sociedad en este sentido, en la parte de la salubridad más efectiva. Yo vi por ahí que hay una preguntita, pero no sé. Profe, ¿de qué forma pues, específicamente actúa esta vacuna como para proteger al bebé? Sí, pues es una vacuna donde, como toda vacuna, donde tiene, digamos, ya unas inmunoglobulinas de protección para que no haya esa reacción, como cualquier vacuna, y entonces de esa manera se previene de que no vaya a haber una reacción de un aumento de estos anticuerpos que van a pasar de acá de la sangre de la mamá, entonces al fetico, y vayan a causar estos daños durante todo el proceso de desarrollo. Entonces, con esto vamos a ver, mire, estas células grandes, redondas, vacuoladas con núcleo grande, son células deciduales, son células de la decidua. Esto es materno, este es un tabique placentario, esto es una extensión, una prolongación, un tabique y sus ramitas. Acuérdense que cuando miramos la placenta por fuera, tiene estos, así como unos se llaman cotiledones. Y cada cotiledón está separado por tabiques placentarios, o sea, tabiques de la placenta, de la parte materna, y eso son extensiones de la decidua basal. Aquí no estamos hablando de decidua capsular ni de decidua parietal, que es la que se mantiene también en todo el endometrio de todo el útero y en la parte, digamos, del contexto capsular, que es en todo lo que no es decidua basal, es decidua capsular, y lo que es en todo el resto del endometrio es la decidua parietal. Y aquí tenemos lo mismo. Este material fibrinoide, rosado intenso, ahí vemos las células deciduales, y aquí vemos algunas vellosidades coriónicas que se fijan, se llaman vellosidades de fijación o de anclaje. Entonces, y vamos a tener acá, el resto son vellosidades libres, todo esto es sangre materna. Esto es lo mismo, la misma placenta, este es un corte longitudinal de un tronco velloso del cual salen todas las ramitas, que son las ramificaciones del corión frondoso, que se llaman acá, que se llaman que son libres, ¿sí? O flotantes, ¿ah? Y aquí este es otro corte de otro tronco, en corte transversal. Esto es fetal, ¿no es cierto? Y lo que es materno es donde están las células deciduales. Vea lo mismo, el mayor aumento. Listo. Yo quiero entonces cumplirles a ustedes lo que quedamos, o nosotros, no sé si el doctor César quiera, para la parte que nos quedó pendiente sobre el tema final del aparato genital masculino. No sé qué dice el doctor César o la doctora Laurita. ¿Se acuerda que nos faltó desde vesícula seminal? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está? ¿Está por ahí mis compañeros? Sí, señora. Es que en el laboratorio, por aquí no me oía el doctor César ya no está por acá. Entonces, bueno, es el certificado cilíndrico con estereocilios y todos los espermatozoides, la cola de epidídimo y el conducto deferente, y esta es la cola del epidídimo.
el cordón espermático, que lo vimos muy bien, el conducto deferente, el cordón espermático en corte transversal, el cordón espermático en mayor aumento, con el conducto deferente, con las arterias que vienen de ramas de la arteria, de la arteria correspondiente acá, testicular, las venas del peso venoso pampiniforme. Vemos otra vez aquí el conducto deferente, típico, característico. Todas estas son venas del peso venoso pampiniforme, nervios abundantes del cordón espermático, el conducto deferente, típico, con el epitelio, la lámina propia, la capa muscular, con sus 3 hojas, interna, longitudinal y externa, también longitudinal, y la media, la más densa, la más gruesa, que es circular. El epitelio de este conducto deferente. Revisamos la próstata, esa glándula que tiene una cápsula fibroconectiva, que tiene abundantes fibras musculares lisas y que se extiende formando todo el estroma con fibras musculares lisas y fibras colágenas, y que aquí vemos entonces los alvéolos prostáticos, donde se está la secreción de la glándula prostática, y vimos que en esos alvéolos se ven los cuerpos amiláceos, estos bien, que son, digamos, secreciones que se han calcificado de la secreción y que van aumentando con la edad. Todo esto es típico de la próstata, caracterizaciones fundamentales. Y aquí vemos en este corte, vemos la cápsula de la próstata y los tabiques de tejido conectivo y los alvéolos prostáticos con epitelio pseudoestratificado, si lo queremos llamar así, o sea, células secretoras y células basales. Y acá están los cuerpos amiláceos, que aumentan con la edad, y el tejido fibroconectivo, que tienen que mirar que hay fibras musculares lisas típicas, y aquí lo vemos en mayor aumento, los alvéolos, cada alvéolo como esto, que se ve, el epitelio se ve así, como tuviera, así se ve, así, ondulado porque las células cilíndricas, la más alta, las secretoras, parece que formaran y las células basales. Esto es típico. Y los conductos excretores sí tienen la luz regular, bien regular, no hay estos pliegues hacia la luz, y el epitelio es cúbico, apenas cúbico. Entonces, por eso toda la cantidad de... Y aquí vemos toda la próstata, ¿no es cierto? Mire, que yo veo que estos son fibras musculares lisas con fibras colágenas. Y todo esto son los alvéolos prostáticos. El epitelio, vean ustedes las células secretoras y las células basales y el tejido conectivo de estos pliegues que se forman hacia la luz de cada. Esto es apenas un alvéolo. Y aquí está la fibra muscular lisa. Vean, esta es una fibra muscular lisa que vemos acá. La coloración especial, este es un cuerpo amiláceo, vean, y todo este epitelio secretor de este alvéolo. Aquí vamos a continuar, esta es la uretra prostática con epitelio de transición, las glándulas de la capa que llamamos la mucosa, las glándulas mucosas cortas, pequeñas, no es que secreten moco, no, es porque estamos hablando como si esto fuera una membrana mucosa formada por un epitelio y un tejido conectivo de la lámina propia. Por eso llaman la capa de glándulas mucosas. Pues está la capa la capa submucosa, que es toda la parte de todas las glándulas que van en toda la parte media, y las glándulas más ramificadas y más externas que surgen y llevan unos conductos excretores grandes que son las glándulas principales. Y aquí vemos lo que se denomina el colículo de la uretra, y dentro de vean ustedes que protruya hacia la luz, ese engrosamiento de la parte posterior, y aquí vemos entonces también las glándulas, y si yo hubiera cortado por aquí por la parte media, hubiera encontrado el utrículo prostático, y si yo corto por aquí por los extremos, hubiera encontrado la llegada
del conducto eyaculador. La vesícula seminal, acordémonos, y ya la repasamos, la revisamos, que es una glándula que le llaman actualmente también glándula seminal, que tiene por toda la superficie externa, tiene una membrana serosa de tejido conectivo con mesotelio. Internamente, ya dentro de la estructura propia, una capa muscular que vemos acá, con fibras longitudinales y circulares que estimulan la secreción de todo de esta glándula, y que la mucosa se extiende ramificándose, digamos, con pliegues. No es que se ramifique con vellosidades, no, son pliegues. Tienen unos pliegues primarios que tienen su base en ese tejido conectivo de la lámina propia, y estos plieguecitos surgen pliegues secundarios y estos pliegues terciarios. El epitelio, que todo esto es secreción, mire, acuérdense en la fructosa, y que si no hay testosterona, esta glándula no secreta, el epitelio se vuelve muy bajito, es cilíndrico simple, y ya no hay secreción, y ya la fructosa es uno de los alimentos principales que le da la energía a esos espermatozoides para que sigan su carrera, y entonces recordemos también que esta vesícula está unida a la parte del conducto deferente, lo que llaman ampolla, el conducto deferente, antes de entrar a la próstata como conducto eyaculador. ¿Qué dice Julián? Julián, cuéntame. Profe, una preguntita de eso. ¿Hay alguna diferencia funcional entre los, digamos, pliegue primario, secundario y terciario? ¿O? No, es que esto quiere decir que tiene tantos pliegues para aumentar la superficie de secreción de líquido seminal. Y aquí vemos, vean, qué lindo, la capa muscular, los pliegues primarios sobre la base de la lámina propia. Los pliegues secundarios como ramita de los pliegues primarios y los pliegues terciarios como ramita de las ramitas, digo yo. Entonces, el epitelio, vean lo que es cilíndrico, con células secretoras altas cuando está muy activa, ¿no es cierto? Y células basales, regenerativas. Y esta es secreción de la vesícula. Y aquí vamos a ver un corte longitudinal. Está la capa serosa, con estos vasos arteriales. Está la capa muscular. Como ya, si yo pudiera desplegarla, está muy plegada, sería larguita, ¿no es cierto? Tendría una longitud más o menos como de unos 7 centímetros, pero como está tan plegada, por eso se ve así. Entonces, esta es la luz, que la flechita está mostrando los pliegues, y aquí vamos a ver el epitelio. Mire qué lindo, en esta misma, los pliegues, el epitelio, que algunos lo llaman pseudoestratificado porque tiene células secretoras. Vea cómo se ve las células como están polarizadas, la secreción, y células basales que están mostrándolas aquí. Esta es la que muestra las flechas, que estaría ahí, está la membrana basal y está el tejido conectivo que le sirve de soporte a estos pliegues secundarios y pliegues terciarios más pequeñitos. Vamos entonces acá a terminar. Entonces, con el órgano copulador que estamos aquí, tenemos un corte transversal con el tejido eréctil, que son los dos cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso ventral, donde está la uretra esponjosa. Tenemos externamente la piel, ¿no es cierto? Digamos, en la parte, en la base del pene, pues es una piel que tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tiene un tejido celular subcutáneo, que es la fascia superficial, y porque después sigue la fascia profunda, que ya está acá, donde hay músculo liso también. Después viene, entonces, esto es digamos lo que tenemos acá. En este corte transversal, en estos 3 cilindros, 2 dorsales y 1 ventral, vemos entonces que
estos tres cilindros, los dos cuerpos cavernosos, tienen una albuginia gruesa de fibras colágenas. Esa albuginia viene, entonces viene, vean, aquí se prolonga, trata de separar los dos cuerpos, pero no es completa se llama también septum peneano, y viene entonces acá, pero aquí siguen comunicados los cuerpos cavernosos, ¿cierto? El tejido eréctil que viene acá y acá. En la parte dorsal, en este corte, están las arterias dorsales, superficiales y profundas, y las venas también correspondientes a las venas también dorsales. Estas arterias vienen, y se forman, y vienen acá, y pasan exactamente la albuginia, entran al cuerpo, en este caso cavernoso, y acá, entonces, que son las arterias profundas, y vamos a ver cómo se van ramificando dentro de todo el tejido eréctil, que está formado por trabéculas que tienen tejido conectivo, fibroblastos, fibras musculares lisas para que sean contráctiles, las trabéculas, y tienen las ramitas más pequeñas de esa irrigación arterial, que son las arterias llamadas helicinas, que están, y esas arteriolitas helicinas van a llevar la sangre a todos estos espacios vasculares que llamamos senos cavernosos o senos vasculares en el momento de la erección, ¿no es cierto? Para que ellos se llenen de sangre y se produzca la turgencia durante la erección. Entonces vamos a tener, todo esto está regulado por el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Que estimula todo esto. Para entender esto, vamos a recordar que de estas arterias profundas surgen dos ramas de irrigación. Una en la cual las arteriolas directamente se contactan, se continúan directamente con ramas venosas, ¿sí? Entonces, esto hace que la irrigación, cuando el pene no está en turgencia, entonces pasa muy poca irrigación hacia los cuerpos cavernosos, ¿cierto? Entonces es lo que se llaman anastomosis arteriovenosas. Cuando se produce, ¿qué pasa? Cuando entonces por el sistema parasimpático, entonces cuando está la erección se lleva a cabo, ¿por qué razón? Porque se cierran estos puentes directos de la anastomosis arteriovenosas y la arteria, las arteriolas que están acá, fluyen, la sangre va a fluir a llenar todos estos espacios o senos cavernosos y se produce la erección. Pero hay que tener en cuenta, ¿y cómo se sostiene la erección? Porque resulta que las venas que vienen acá, de las venas dorsales vienen a las venas profundas, se colocan aquí inmediatamente al margen de los cuerpos cavernosos, o sea, dentro de la zona donde está esta albuginia. Entonces, al producirse la erección, pues lógicamente que esta erección hace que las venas que están acá se compriman, queden colapsadas por presión y se cierra la luz de estas venas y se mantiene de esa manera la erección. ¿Qué sucedió entonces? Viene la eyaculación, ¿no es cierto? Y después de la eyaculación, que es por el sistema simpático, nervioso, entonces nuevamente vuelve otra vez a que haya la comunicación directa entre sangre arterial y sangre venosa por las anastomosis. Entonces se abren las venas, en la turgencia, se abren las venitas y la sangre sigue la circulación venosa normal. Esto es lo que quería contarles con relación a esta parte. Y esto mismo sucede, pero con mayor intensidad en el cuerpo esponjoso. ¿Por qué digo que con menor
intensidad, porque acá en los cuerpos, en el cuerpo esponjoso, hay menos fibras musculares que las que hay acá en las trabéculas. Entonces, por eso aquí hay más tejido colaginoso y que fibras musculares. Aquí está la uretra, que tiene un epitelio cilíndrico estratificado. Hay algunas glandulitas ahí dentro del epitelio que se llaman que se llaman glándulas uretrales, acá. Hay otras glandulitas que están acá, al margen, que se llaman parauretrales, y que alguien me preguntó, ¿cuáles son las glándulas del ITRE? Pues esas mismas parauretrales. Entonces vamos a tener, secretan moco, obviamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esta. Y acá, entonces, esto es lo que vemos realmente en este tejido. De acá, este lo tomamos nosotros en el laboratorio, hicimos los cortecitos y vemos acá los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa, la albuginia que rodea estos cuerpos y hay inclusive también una capa externa que rodea todos los tres cuerpos. Y vamos entonces, aquí está la piel. Bueno, en la parte distal, pues ya no hay, lógicamente que no hay folículos pilosos ni glándulas sudoríparas, pero sí algunas glándulas sebáceas se pueden encontrar, inclusive hasta en el glande. Y aquí tenemos este pliegue que se ve acá, porque el corte es bastante distal. Estamos viendo el pliegue prepucial acá. Entonces ya estamos en esta parte distal. Entonces tenemos acá la estructura típica y característica de un corte transversal de pene. Esta foto yo la amplié, ¿para qué? Para que vean para que observemos esta arteria profunda entrando al cuerpo cavernoso, se ramifica. Todos estos son trabéculas del tejido eréctil, con fibra musculares lisa. De esto que ven ustedes más, estos son fibras musculares lisas y tejido conectivo más bien laxo. Y las arteriolas que se ramificaron de esta arteria dentro de las trabéculas son las arteriolas helicinas, o sea, o helicoidales, vean acá, dentro de la trabécula. Y la trabécula está delimitada por un endotelio que va, entonces, el endotelio de estos espacios vasculares que se llaman senos cavernosos acá, o senos vasculares del cuerpo cavernoso. Yo veo aquí un corte transversal de una trabécula, veo la arteriolita helicina, veo la fibra muscular lisa y el tejido conectivo. Entonces, de esta arteriolita se abren los capilares que van, esto todo es sangre arterial, ¿no es cierto? Todo lo que hay en estos senos, que cavernosos y en los senos esponjosos. Entonces vamos a tener en cuenta muy bien esta parte eréctil. Y aquí tenemos la uretra esponjosa, el epitelio estratificado cilíndrico, la lámina propia ahí de ese epitelio. Hay glandulitas que son intraepiteliales, que son acinares simples. Es el único sitio donde se escriben que hay glándulas acinares simples, no más, pero porque son intraepiteliales. Pero las glándulas que quedan aquí en el margen, por acá, parauretrales, porque están paralelas a la uretra, son las glándulas mías llamadas del ITRE y secretan moco y son turoacinares. Y todo esto es el tejido eréctil. Vean, estos son, ya vemos ahí los senos esponjosos y les contaba, aquí no quedó bien preservado, pero vamos a tener, aquí vemos este tejido eréctil, estas son las trabéculas con fibras musculares, y estos son los senos cavernosos en este caso, y aquí vemos esta parte de la albuginia, que está rodeando los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos la uretra, aunque la coloración está pálida, pero miren ustedes cómo se ve plegada la uretra, lógicamente, porque no está distendida. Y aquí vemos todo este tejido, son los
los senos esponjosos. Y aquí tenemos, vea, esta glandulita que es turbacinal, de que secreta mucosa, es la glándula parauretral que está ahí y que el conducto excretor viene a llevar la irrigación hacia la luz de esta uretra. Todo esto son, mira, aquí estas son las trabéculas, vean ustedes, trabéculas. Aquí que hay fibras musculares, fibras elásticas, fibras colágenas y arteriolas endicinas, ¿cierto? Y todos estos espacios grandes son senos, en este caso son esponjosos, senos. Entonces, cuando les coloquen una evaluación acá, el indicador señala, ajá, fíjense de una vez que aquí está la uretra, entonces esto no va a ser un seno cavernoso, sino va a ser un seno esponjoso. Que se coloca aquí el indicador señala exactamente, pues es una trabécula de este seno esponjoso. Y que se coloca acá, es una glándula parauretral, ¿no es cierto? ¿Qué secreción tiene? Como las evaluaciones que se están haciendo actualmente y cuál es la función. Entonces todo esto quería compartirlo con ustedes y despedirnos de este laboratorio y decirles que, pues, que todos hemos estado, los 3 docentes, bastante muy entregados para que ustedes hayan tenido una revisión muy completa de todos los temas que le hemos hecho con tanto dedicación, para que ustedes, obviamente, este semestre y los semestres siguientes, y se haya despertado en ustedes mucho interés por cada cosa de las que hemos revisado, cada saber, cada etapa del aprendizaje, en el saber hacer, en las competencias que hemos logrado, que ustedes vayan a ser también excelentes médicos. Me despido de ustedes y bueno, vamos a ver si entre lunes y martes vamos a tener alguna, no sé si habrá algunos laboratorios de repaso. De todas maneras, aquí seguimos compartiendo con ustedes. Esta lástima me pareció, hay muy pocos alumnos, pero en cambio en el laboratorio de 2 a 4 sí estaba casi el grupo completo. Entonces, un abrazo para todos, todos los que están acompañándonos y que ojalá que les hayan servido a ustedes de motivación y